Numeral aborto sin límites es @hpasminio. Numeral aborto sin límites es un cobarde asesinato del ser humano más indefenso, con premeditación, alevosía y ventaja. Y otro de los comentarios que llega a esta hora con este numeral, @petroyaelin. Numeral aborto sin límites es Estado civil, no religioso y sin mitos. Doctora Natalia Bernal Cano, doctora en Derecho Constitucional, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias para todos. Bueno, doctora Natalia, yo quiero arrancar con la propuesta que lanzó el presidente Álvaro Uribe en medio de esta mañana tan convulsionada, tan estremecida por este anuncio de la ponencia del magistrado Linares. Él dice que tal vez la salida sea convocar un referendo y que los colombianos sean quienes decidan sobre el futuro del aborto. ¿Usted qué opina? No, la Corte Constitucional es la máxima autoridad que vela por la supremacía constitucional. Es a la Corte a quien le corresponde dar un pronunciamiento sobre los cargos que presenté. ¿Qué son estos cargos? Pues todos los artículos que está violando la postura abortista de nuestra Constitución y todos los tratados internacionales que se están desconociendo. La Corte Constitucional no puede inhibirse porque perjudica tanto a las personas que defienden la causa abortista como a nosotros que defendemos la vida desde la concepción. Tiene que tomar posición al respecto y no dejar el asunto al Congreso, puesto que ya se abrió un debate constitucional en el cual pues yo solicito como demandante que se declaren inconstitucionales las causales y los artículos que le niegan la personalidad al niño por nacer. Es necesario que no se cambie el debate, sino que se pronuncie la Corte sobre los argumentos que yo presenté. Ese cambio de debate, ese cambio del objeto procesal demuestra violación ostensible del debido proceso y desconocimiento de la gravedad de las pruebas sobre los daños que he presentado, daños que afectan la población colombiana, las mujeres y los niños por nacer. Doctora Natalia, pero le insisto en el tema del referendo, porque usted nos dice, tiene que ser la Corte quien defina esto, tiene que ser el máximo tribunal constitucional, pero ¿y por qué no convocar a que los colombianos salgan a las urnas y decidan ellos si es lo más conveniente, si no es lo más conveniente, que sean ya los colombianos de a pie, uno por uno, contados los que salgan? Sí, yo no estoy bloqueando esa iniciativa de reforma constitucional es muy válida, pero insisto en que la Corte Constitucional tiene un proceso de orden nacional en sus manos y como jurisdicción legítima en el caso tiene que pronunciarse, o si no pierde credibilidad, pierde seguridad jurídica si los magistrados no se pronuncian. Yo envié a los correos electrónicos de los magistrados las mismas pruebas que están en los expedientes. Envié un inventario de víctimas, estamos hablando de casi 6.000 mujeres afectadas en su salud mental, estamos hablando de niños torturados, estamos hablando pues de expresiones democráticas que se oponen al aborto. También he enviado las conferencias de los expertos de otros países al respecto probando los daños, he enviado miles de estudios científicos, entonces ellos desprestigian esas pruebas, igual se ha dado a conocer esa opinión en medios de comunicación y resulta que yo no he enviado a los magistrados ni opiniones personales ni religiosas. Yo siempre he dicho que yo no represento ningún grupo. Sí. Yo presenté estas demandas sola, basada en mis estudios internacionales, en 3 libros que he escrito y publicado en Europa en 3 lenguas y he verificado aquí la cantidad de mujeres perjudicadas y la cantidad de niños en gestaciones avanzadas que han sufrido torturas. Entonces es necesario que tomen una posición ya, porque entonces desde mi punto de vista aumentan las víctimas, no Sí. solamente con abortos inseguros, sino estamos hablando de abortos legales. Doctora Natalia, permítame saludar a Ana Cristina González. Ella es doctora en bioética y trabaja con la organización Causa Justa. Doctora Ana Cristina, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Yo soy cofundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y vocera del movimiento Causa Justa. Me disculpo de antemano si hay un poquito de ruido porque estoy aquí en
Córdoba, Argentina, en el medio de un pasillo, pero acá estoy. No se preocupe. Bueno, hablemos, doctora Ana Cristina, y quiero que arranquemos con la misma pregunta que le hice a Natalia Bernal Cano, que les recuerdo es la abogada, la doctora en Derecho Constitucional que interpuso la acción que lleva a esta decisión o a esta ponencia por parte del magistrado Linares. Doctora Ana Cristina, el expresidente y senador Álvaro Uribe dice que entonces, ante el debate que surge por esta ponencia, mejor que Colombia convoque un referendo y que en el referendo, en las urnas, sean los colombianos los que definan el futuro del aborto. ¿Usted qué opina? Bueno, yo opino varias cosas, incluso tuve oportunidad de escuchar a la señora Bernal en la última parte. La primera cosa que quiero decir es que ningún escenario represor es un escenario que nos permita a todos los ciudadanos y ciudadanas colombianas convivir. Yo creo que buscar la penalización total del aborto solo polariza más al país e impide el ejercicio libre de todas las mujeres, tanto de quienes quieren llevar adelante su gestación como de quienes desean interrumpirla. Ese es un primer punto que yo quisiera decir. El segundo, yo creo que Colombia está abriéndose hacia una conversación muy importante. El delito de aborto es un delito ineficaz y contraproducente, y a ninguna mujer se la obliga a abortar, y tenemos también pruebas de todas las consecuencias que puede tener sobre una mujer, sobre su vida, no solo biológica, sino biográfica, no poder tomar una decisión acorde con su proyecto de vida. Entonces yo creo que antes de un referendo este país se merece un debate serio, responsable, abierto, pero antes incluso de ese debate yo también esperaría, igual que la señora Bernal, que la Corte Constitucional zanjara esta conversación, porque cualquier decisión que tomemos en Colombia es una decisión que desde el punto de vista constitucional tiene que pasar por esta instancia, y la Corte puede decirle al país que este delito es un delito contrario a la Constitución. Si la Corte no toma una decisión en ese sentido, yo creo que la conversación es una conversación necesaria, es una conversación que no podemos manipular, y es una conversación a la que nosotros estamos trayendo como causa justa más de 90 argumentos de todo tipo para hacer justamente una contribución en ese sentido y fortalecer nuestra democracia. Voy a leer algunos trinos, un par de trinos. @Fernando Guarín P. numeral aborto sin límites es un derecho que hace parte de la autonomía de las mujeres al decidir sobre su cuerpo. @Joaquín 9099 numeral aborto sin límites es la mujer que quiera abortar por su irresponsabilidad de tener relaciones sin protección es una asesina. Y un comentario más que llega con este numeral, @Sourcherry25 numeral aborto sin límites es un tema que las EPS deben mejorar en el tiempo de expedición de las autorizaciones para los procedimientos. A partir de este momento yo quiero invitar particularmente a Andrea y a Paola, las dos mujeres de esta mesa de trabajo, para que ellas asuman esta conversación y lideren esta discusión. Porque, y yo no sé, Andrea, usted qué piense, pero hombres preguntando a nombre de las mujeres, hombres tomando decisiones a nombre de las mujeres, no me parece. Y por eso, Andrea, le cedo a usted la palabra, conduzca usted esta entrevista. Gracias, Juan Pablo. Pues es importante tener los dos puntos de vista. Como sabemos, ese es un tema muy sensible para la sociedad, y por eso la Corte en varios intentos pues ha tenido que asumir el tema. Es que recordemos que este fallo de la Corte Constitucional, donde establece los 3 casos específicos, viene desde 2003, y por alguna razón también el Congreso de la República no ha querido enfrentar este problema. Pues digamos que siempre se aplaza la discusión, y por eso es un tema pendiente que llega a la Corte Constitucional. Entonces, Paola, empecemos con las preguntas para conocer cuál es la opinión de nuestras dos invitadas. Ana Cristina González, ¿usted qué le contestaría a la Corte en representación de un colectivo que la sigue a usted y que se siente representada con usted, si está o no de acuerdo con el aborto? Y respecto a la ponencia del magistrado Linares, ¿qué responde usted puntualmente? Bueno, no he tenido oportunidad de conocer los contenidos, salvo lo que salió en los medios de comunicación. Yo creo que si la ponencia del magistrado Linares es una ponencia que busca la despenalización hasta las 16 semanas, sin duda es una decisión que contribuye a la protección de los derechos humanos de las mujeres, en particular a su libertad, porque aquí hay una cosa chiquita que a mí me gustaría que la audiencia entendiera, y es que la libertad de las mujeres, como ninguna otra, es una libertad que está ligada al cuerpo, a un cuerpo que está sexuado para la reproducción, y por lo tanto, si las mujeres no pueden tomar decisiones sobre su cuerpo, no pueden ser realmente sujetos y ciudadanos libres. De todas maneras, yo le diría a la Corte Constitucional que esta es una gran oportunidad
para eliminar el delito de aborto del Código Penal, que es una causa justa y que es el escenario, el único escenario que nos permitiría a todos, a quienes se oponen al aborto, llevar adelante las gestaciones, y a quienes creen que el aborto es un derecho, a que puedan tomar decisiones, porque yo creo que a ninguna mujer se le puede prohibir embarazarse y a ninguna mujer se le puede obligar a ser madre. Sí, y por el contrario, pues Natalia Bernal Cano, ¿cuáles son sus argumentos principales para decirle a la Corte en estas demandas, pues también lo que piensa muchas personas que se sienten identificadas con esta demanda? Que no se inhiban, que por favor revisen mis correos y revisen los expedientes. Ahí están todas las pruebas del proceso. Por otro lado, por favor, un mensaje al despacho del doctor Linares. Yo no aporté ninguna tesis de grado como material probatorio, por eso me tocó recusarlo, para que por favor se garantice la imparcialidad en el proceso y estudien debidamente conforme a derecho todas mis pruebas, en especial aquellos testimonios de más de 25 mujeres colombianas perjudicadas en su salud mental que expresaron en palabras simples, con errores de ortografía y con documentos sencillos, lo que sienten en el alma. Quiero decirles a las mujeres que las mujeres que toman la decisión de abortar se afectan por la crueldad de los métodos abortivos. Por favor, infórmense al respecto. Son métodos que constituyen tortura, no solo para el hijo por nacer, sino también para la mujer. El aborto no puede ser un método anticonceptivo. Estamos hablando de personas humanas que están en el vientre materno y que están completamente desprotegidos por la vigencia de las causales. Todos merecemos igualdad de derechos. ¿Por qué aumentar más violencia donde hubo violencia? Estoy hablando precisamente de los casos de violación. Aborto legal es violencia. Colombia puede dar ejemplo al mundo de tener la primera corte constitucional que erradique la violencia contra los niños inocentes. Colombia puede ser un ejemplo de paz para todas las naciones y puede ser el primer país que reconozca a los seres en gestación como personas, como sujetos de especial constitucional, titulares de los mismos derechos que corresponden a los niños después del nacimiento. ¿Por qué esta guerra contra los niños? Permítame, ya vamos a ir desmenuzando todo este tema, Paola. Leo algunos comentarios que llegan hasta ahora en Twitter, numeral Aborto Sin Límites es. Recuerden, estamos en Facebook, W Radio Colombia. Dice @Mega102 2014, un homicidio legalizado, la vida es sagrada, la vida se debe respetar y la madre necesita ese apoyo total por parte del Estado y de la sociedad. Dice Lina Fernanda Guerra, numeral Aborto Sin Límites es decisión de cada mujer, solo que Colombia no está lo suficientemente madura para esto. La muestra es que Álvaro Uribe quiere un referendo, eso es para intereses particulares. Sí, Andrea, yo quiero preguntarle a Ana Cristina, la médica Ana Cristina, pues sobre lo que usted mencionaba anteriormente, y es que la Corte ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre este tema, y justamente este es uno de los argumentos, incluso lo escuchábamos, que la ministra de Justicia también pide, y es que se respete la cosa juzgada. ¿Qué responder ante esto? ¿Cómo tumbar ese argumento de que ya esto fue algo que se juzgó en el país y que no se puede entonces volver a tomar una decisión al respecto? Mira, yo no soy abogada, pero he tenido la oportunidad de participar en muchos debates a nivel global, regional y nacional sobre el tema del aborto. La propia Comisión de Política Criminal dijo en su momento que la decisión del año 2006 era un mínimo en relación a la posibilidad que existía en Colombia de proteger la autonomía de las mujeres. Entonces yo sí creo que la Corte Constitucional tiene la potestad para tomar la decisión de que este delito de aborto deje de existir en nuestro país. A mí me gustaría, aprovechando esa pregunta que tú me haces, insistir en varias cosas. Primero, el aborto no es promovido como un método anticonceptivo. Segundo, nadie está defendiendo aquí el aborto no consentido. El aborto tiene que ser una decisión a la que lleguen las mujeres de manera individual. Tercero, el feto no es una persona humana. En Colombia la persona existe a partir del momento del nacimiento y por lo tanto yo quiero insistir porque esto parece como un detalle pequeño, pero es un detalle muy importante. Nosotros tenemos la responsabilidad como país. En la mesa hemos atendido a más de 1.300 mujeres que han experimentado barreras para el acceso al aborto, que podríamos poner del lado de los 25 testimonios de los que habla la señora Bernal. Todas esas mujeres sufrieron un calvario tratando de acceder a un aborto legal. ¿Por qué?
entre otras porque en Colombia sigue el aborto siendo un delito y esto genera estigma entre los prestadores que muchas veces no prestan el servicio que deberían prestar, o entre las mismas mujeres que tienen miedo o se demoran en buscar atención. Entonces yo creo que tenemos que llegar como país a un escenario que nos permita convivir a unos y a otros. Yo no puedo entender una propuesta que pretende imponer una visión unilateral de la vida y del mundo sobre la sociedad. Y quiero decir por último que yo estoy hablando de la vida de las mujeres. En la regulación que tenemos hoy, la vida de las mujeres es pura biología. Las mujeres pueden abortar si su salud está en riesgo, si su salud mental, si su salud física, si hay una malformación. Pero su proyecto de vida, su vida como biografía, no entra de la manera que debería entrar en esta ecuación. Y es por eso por lo que nosotros seguiremos abogando por una causa justa. Justamente, Natalia Bernal, teniendo en cuenta lo que dice Ana Cristina, y es que el feto no es una persona humana y pues a los 3 meses menos. No es viable, no es válido quitar estas causales, teniendo en cuenta pues que se está poniendo ese límite de 3 meses para poder hacerlo. Aunque para muchos no significa solamente un feto, que ahí también radica pues la a los 3 meses. Si no es el feto a los 3 meses, pues no es todavía, no es una persona. Una cosa es lo que dice el Código Civil, otra cosa es lo que ha dicho la Corte hasta ahora, otra cosa es lo que dice la ciencia. No se puede ir en contra de la ciencia. Yo aporté unas pruebas científicas, pruebas audiovisuales que demuestran que estamos hablando de seres humanos, no son marcianos, son seres humanos desprotegidos. Por ejemplo, pero a los 3 meses, a menos de 3 meses. Mire, vamos por partes. Y nacieron muchos prematuros extremos, vuelvo y repito, en países como Estados Unidos, a la semana 22 de la gestación en adelante. Ellos demuestran por sus rasgos físicos, por sus extremidades, que son personas humanas, que después y antes del nacimiento esta población es igual. Por otro lado, pues en etapa de gestación temprana estamos hablando que a la semana más o menos octava ya hay extremidades y hay respuesta a los estímulos dolorosos. Estos embriones, ¿a qué especie de la naturaleza humana pertenecen? Entonces necesitan tener una protección urgente, porque al contrario de lo que han dicho muchas personas, los métodos abortivos no fueron examinados por la Corte Constitucional y son agresivos inclusive para la mujer, lo digo una y mil veces. Esas pruebas las he enviado a la Corte, no pueden defender una cosa que no conocen. Los métodos abortivos destruyen el cuerpo de la mujer, producen que el cuello uterino se vuelva incompetente. Pero un embarazo también afecta al cuerpo de una mujer, ¿no? No, el de por sí. Pero no estamos hablando de la misma magnitud. Además, yo tengo víctimas en encuestas que he hecho y permíteme un momentico, y tengo estudios que demuestran que hay partos prematuros posteriores al aborto y pérdida de los bebés. Además que están naciendo niños discapacitados por la agresividad de los métodos abortivos. No tiene ninguna justificación dejar a una persona discapacitada por toda su vida. Sí. Los niños sobrevivientes son testigos de la crueldad de esos métodos. Sí, Natalia, en ese momento pues queda abierto el debate, así que cuando ustedes quieran participar pueden hacerlo. Ana Cristina González, médica doctora en bioética, que está a la otra orilla de Natalia. Perdón, pensé que te estabas despidiendo. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. ¿Qué quiere usted? Como con 3 teléfonos al tiempo y estoy un poco... No. Adelante. ¿Qué quiere usted decirle a Natalia? Una de ustedes dos, no recuerdo cuál de las dos, si Andrea o Paola, hizo un comentario que a mí me parece importante. Yo creo que nosotros no podemos plantear esta conversación como una guerra entre el cuerpo de la mujer y el embrión o feto. El embarazo tiene lugar en el cuerpo de las mujeres y eso es una realidad inescindible, y por lo tanto plantear este agonismo como si fuera una guerra entre el feto y la mujer a mí me parece que no nos conduce a ningún lado. Sin embargo, comparto, como lo dijo una de ustedes, en todo caso esa persona humana es el embrión o feto destinado por la mujer a nacer. Porque es cierto que cuando hay un embarazo deseado, las mujeres tratan y abordan ese embarazo como lo que es, el deseo de que exista una persona humana. Y eso no sucede cuando una mujer quiere interrumpir una gestación. Y al respecto de esto quiero aclarar que no es cierto, lamento mucho contradecir la señora Bernal, no es cierto que la interrupción del embarazo sea peligrosa. Voy a decir además
que la interrupción voluntaria del embarazo practicada por profesionales entrenados y en instituciones que cumplen todos los requisitos es más segura que el propio parto, que el propio embarazo y el propio parto. Me Porque el disculpa. embarazo ya produce en el cuerpo de las mujeres complicaciones y el parto es un procedimiento siempre Sí. más inseguro que el aborto. Me que se realiza en disculpa, pero condiciones eso no seguras. es así. No Me he dicho perdona, los me perdona, casos señora que son Ana muy Cristina, graves. pero no es así. Los métodos de la Es así, Organización eso dice la Mundial de la evidencia Salud son científica a la que tortura, usted tanto producen apela. desmembramiento de Son las tortura, no extremidades podemos de los llamar a las niños por cosas, nacer. no Son podemos llamar a tortura, las cosas por el producen nombre que no quemaduras, corresponde, producen porque eso hace que la mutilaciones. discusión sea Invito a Hagamos la una retroceder. señora cosa. Ana Cristina a consultar las fotografías del Centro Americano para la Reforma de la Bioética. Invito a la señora Ana Cristina a visitar el periódico Razón Más Fe y ahí se dará cuenta que estamos agrediendo a No, porque nuestros yo no niños con las consulto a las políticas iglesias para abortivas. esto. Nada Natalia, de esto un es momento, amarillismo. Ana a Cristina, consultar. quiero preguntarle algo puntualmente. Los argumentos de Natalia Bernal, abogada constitucionalista, incluso ante la Corte Constitucional, habla también de testimonios, digamos que sobre todo cuando se tratan de historias de vida que pueden decir, sí, a mí me afectó después de una interrupción del embarazo, y otra persona que diga, no, yo pues tuve un aborto y no pasó nada con mi cuerpo. Digamos que ahí entrar Ajá. a deslegitimar unos testimonios o historias de vida queda muy difícil. ¿Qué decir frente a esos testimonios que Estoy de dicen que acuerdo sí contigo. hay afectaciones para tampoco demeritarlos y decir, no, su argumento no es válido? Estoy totalmente de acuerdo contigo porque además me abres la oportunidad para decir que si hay algo que yo respeto en la vida es la capacidad moral de las mujeres y eso incluye creer en su palabra y por lo tanto creo que si existen esos testimonios, esas mujeres probablemente lo habrán vivido de esa manera. Y lo que tengo para decir al respecto es que aquí nadie está proponiendo el aborto obligatorio, aquí nadie está defendiendo que se obligue a las mujeres a abortar, pero de la misma manera que la abogada tiene unos testimonios de mujeres que sostienen haber sido afectadas en su salud, yo tengo muchos testimonios de muchas mujeres alrededor de nuestro país y del mundo entero que encontraron en la interrupción voluntaria del embarazo un alivio cuando fueron tratadas con calidad y cuando pudieron llevar adelante su proyecto de vida. Y de eso se trata esta conversación, de que escuchemos ambas voces y respetemos ambas voces. Claro, y ahora, quiero agregar solo un punto que no busca deslegitimar de ninguna manera esas voces, y es que en Estados Unidos la Asociación de Psiquiatría hizo un análisis de lo que se llama la metadata y analizó las metodologías de los estudios que afirman que el aborto puede afectar la salud mental de las mujeres y encontró sesgos profundos en estos estudios. Entonces, desde el punto de vista científico, porque soy investigadora y soy bioeticista, creo que hay cosas muy controvertibles en las afirmaciones de la señora Bernal e incluso cosas sin fundamento como esto de los métodos anticonceptivos para abortar, pero sí creo que la palabra de ambas mujeres tiene que ser importante para nosotros y por eso tomar la decisión que mejor proteja a unas y a otras. Claro, y es que precisamente, abogada Natalia, usted decía que estos procedimientos pueden afectar el feto y que hay testimonios de fetos o de niños que han sobrevivido y que, por ejemplo, quedaron con alguna discapacidad Claro que o sí. con algún problema y que no se puede entonces exponer a los niños a esto. Exacto. Pero ¿qué pasa entonces cuando el feto, cuando el bebé que viene en camino, se le hace un examen y se sabe que va a venir también con un problema? Eso sería entonces una contradicción, porque entonces eso también sería exponerlos a vivir con una discapacidad porque no se permitió que la mujer abortara. Bueno, al respecto digo lo siguiente. Todos los estudios médicos, estudios científicos que aporté a los expedientes fueron aconsejados por los profesionales que me asesoraron en los procesos. Otros profesionales provenientes de Estados Unidos me asesoraron y me enviaron unas pruebas de personas sobrevivientes que logran nacer a pesar de la agresividad de los métodos abortivos cuando se aplican, por ejemplo, en gestaciones avanzadas. Ha habido personas, muchas personas en el mundo afectadas por parálisis cerebral por la agresividad de los métodos abortivos de la Organización Mundial de la Salud.
Puse estas pruebas en evidencia en los expedientes y las mismas en los correos de los magistrados. Los expedientes están congestionados con muchos papeles. Entonces yo tomé la decisión no de presionar a los magistrados, sino de enviarles por ese medio esas pruebas para facilitarles el estudio del caso. Entonces, son testimonios de personas afectadas con parálisis Claro, pero eso no cerebral. responde a la pregunta de cuando viene Sí. un bebé Ya voy para allá. malformado Ajá. o con algún Sí. problema. Cuando llega malformado o con algún problema, por lo general, si el problema es muy grave, el embarazo termina en aborto espontáneo. Me lo han dicho Si no, muchos genetistas, muchos pero no en médicos todos los expertos, casos. la mayoría. Entonces, si estamos hablando de una microcefalia, por ejemplo, pues se va a morir el bebé tan pronto nazca. ¿Por qué acelerarle la muerte? Entonces, esto no tiene lógica, porque Porque ya... obligar a una mujer a que su útero sea una tumba, Señora, me podría... sí, señora Ana Cristina, pero el útero se convierte en una tumba con los métodos abortivos. Además, la forma como se eliminan las partes humanas, esto no tiene razón de ser. Estoy hablando de partes mutiladas de seres humanos que van a parar en las cañerías. ¿Hasta dónde hemos llegado defendiendo el aborto, por Dios? Es que Perdón, pero a mí todo me ese gustaría que tipo, mantuviéramos como un tono de sí, conversación que fuera un poco más honesto, porque no sí, sé es qué la habla con las verdad, cañerías y es la quisiera no verdad, sí desinformar a señora, la es la opinión verdad, pública. es la verdad. Así se me venga Colombia encima. ¿Qué pruebas tiene Yo usted para no demostrar? No es voy la ¿Usted tiene verdad, yo testimonio? digo la verdad. Yo fui Sí, directora doctora Natalia. nacional de salud ¿Sí? pública en ¿Qué Colombia. pruebas usted ha presentado ante la Corte para decir todo esto que está diciendo? ¿Hay testimonios? ¿Hay pruebas Testimonios de científicas? mujeres que van a Profamilia, testimonios de mujeres que van a los servicios de salud, le dan las pastillas de Citotec, de las pastillas de misoprostol y las mandan para la casa. Y en la casa reciben, son víctimas de unos dolores terribles, de físicos como morales. Sufren hemorragias abundantes por varios días, se afectan hormonalmente, eliminan esas partes y se trastornan. Entonces tienen que volver a ayuda psiquiátrica. Pero si lo hacen psicológica. ilegalmente. No, estoy hablando ¿De de los Profamilia? hospitales, Pero a mí me de parece de todo lo que Profamilia. dice la ¿Por qué señora digo Bernal esto? tiene Permíteme un una momentico. solución. Señora Ana Cristina, yo estoy asesorada por médicos y una asociación grande de médicos No conozco ninguna especificar. asociación que No, pues afirme mire, lo que usted ha mire afirmado bien acá. el expediente. Es un ¿Cuál poco es el nombre abundante, de la pero ahí asociación? está. Trabajo con la Médicos por Federación la vida. Internacional de Ginecología O y sea, Obstetricia. sí, pero médicos por la Son vida. médicos que tienen una inclinación religiosa No. que les hace mirar y comprenderla. Sí, señora. No, Hay que médicos decirle por a la la, vida. a la- a la audiencia la verdad. Lo La estoy Federación diciendo, Internacional de estoy, Ginecología y Obstetricia, permítame, el Grupo Médico por el Derecho a Decir, la Organización Sí. Mundial de la Salud. Son voces de permítame, por autoridad favor. reconocidas. Permítame, por favor, yo Dicen expongo, todo lo contrario sí, de lo que usted está afirmando. permítame, por favor, expongo mi vida y mi A ver, libertad doctora a Natalia, ya través para de finalizar esta usted entrevista. redondee y para hacerle otras preguntas a la A ver. doctora Ana. Sí, expongo mi vida y mi libertad a través de esta entrevista. Yo estoy diciendo la verdad. Los médicos que intervinieron en el proceso, asociados o no asociados, verificaron que los métodos son tortura y se eliminan las partes de los niños por nacer en bolsas como si fueran residuos biológicos. Estamos en un holocausto nazi. Por favor, despertemos. Yo no represento intereses ni de la iglesia, ni represento intereses de políticos. Yo soy científica y entonces yo he hecho investigaciones de 2014 internacionales y el problema se repite de la misma forma Sí. todas las veces. Doctora Por- Natalia, sí. permítame que voy a leer algunos comentarios que están llegando con el numeral y continuamos con la entrevista y con este debate que se está dando. @Adrierbe dice, numeral, abortos sin límites es una alcahuetería para mujeres y hombres irresponsables que no se protegen. Otro comentario que llega a esta hora, @Velofronte23, numeral, abortos sin límites es tener mejores personas, deseadas y sin enfermedades. Otro de los comentarios que llegan con este numeral, @FND Ortega, dice numeral, abortos sin límites es cómo hacerles entender que los fetos y los bebés no son victimarios de sus mamás, ellos también son víctimas. Y otro comentario que llega también a esta hora con el numeral, aborto sin límites es este que escribe @Mesa por la Vida. Numeral, aborto sin límites es eliminar las barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y permitir que las mujeres ejerzan este derecho fundamental. No más mitos y desinformación sobre aborto. Andrea, continúe.
Bueno, Juan Pablo, quiero preguntarle a la doctora Ana Cristina González, médica doctora en bioética, y que nos enfoquemos en el punto por estos días clave que tiene que ver con el tiempo. La ponencia del magistrado Linares ante la Corte Constitucional propone que las mujeres pues puedan interrumpir libremente su embarazo sin ninguna causal antes de los 4 meses. Y recordemos toda la polémica también por el papá de Juanse, esta campaña que él hizo, donde decía que era absurdo que se hubiera hecho un aborto a los 7 meses, pero por su parte, Profamilia diciendo que tenía todos los argumentos médicos y científicos para haberlo hecho. ¿Usted qué propone o de qué es partidaria referente al tiempo? Bueno, dos cosas. La primera es que yo llevo más de 20 años estudiando el tema del aborto a nivel global, en América Latina y a nivel nacional, y todos los debates internacionales coinciden en que los marcos restrictivos solamente empeoran la situación de acceso para las mujeres, empeoran la mortalidad y la morbilidad materna y no contribuyen, digamos, a resolver el problema de fondo. Y si nos preocupan las personas, tenemos que tener como parte número uno de esta ecuación la persona humana de la mujer. Al respecto de esto, yo quiero decirle a la audiencia tres cosas, porque a mí sí me gustaría que la audiencia pudiera, con base en algunos mensajes claros, tomar también sus propias decisiones. La primera de ellas es que la mayoría de los abortos ocurren en el primer trimestre del embarazo. Estoy hablando de los abortos inducidos, no estoy hablando de los abortos espontáneos. Eso quiere decir que la mayoría de las mujeres se enteran de que están embarazadas y tienen una razón para interrumpir la gestación, logran acceder al servicio y ojalá después a un método anticonceptivo y a educación. Pero hay un porcentaje muy mínimo de mujeres, como por ejemplo la del caso de la semana pasada, que debió tener razones tan fuertes y tan potentes que fue capaz, en contra de la opinión pública que en un porcentaje muy significativo la vapuleó, habló de su intimidad, habló de su dignidad y le dio la voz a los curas, a los jueces, a los médicos, pero no a ella, fue capaz de llevar adelante la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, que usted estaría de acuerdo con los 7 meses. Yo estoy de acuerdo con que no existan límites a la edad gestacional. Estoy intentando explicar que... Ok, digamos, ampliar un poco más la ponencia del magistrado Linares y decir que no sea solamente antes de ciertas semanas, sino que no tenga límite en cualquier momento. Que claro, la porque yo entiendo que la ponencia del magistrado lo que dice es, pero yo no la he leído, que no habría límites hasta las los 16 semanas. Hasta la semana 16 y después entrarían las causales tal como existen en Colombia, que son sin límite de edad gestacional. Y en todos los países del mundo, después del límite que está establecido, existen causales. Y esas causales, si tu vida está en riesgo, no hay ninguna manera de que tú determines con anterioridad si tu vida está en riesgo o no. Y yo por eso quiero insistir en que esos son un mínimo de situaciones y de casos, y que en esos casos tienen que primar las razones de las mujeres, tienen que primar su palabra y tiene que primar el reconocimiento que podamos hacer como sociedad de su capacidad moral y de su integridad, porque fíjense ustedes qué paradoja. En Colombia las mujeres somos las cuidadoras por excelencia, no vamos a hablar de ese tema, pero en Colombia las mujeres en promedio trabajan una semana más que los hombres, porque se nos ha asignado por la división sexual del trabajo el cuidado, y somos las más competentes moralmente para cuidar y educar a nuestros niños, pero no tenemos competencia moral para decidir cuándo no podemos llevar adelante una gestación. Y por eso, y quiero insistir con este último mensaje, yo sí creo que hay una sola manera de que ambas posiciones convivan, y es la ausencia del delito de aborto y la posibilidad de que quienes quieran llevar adelante una gestación estén protegidas por el Estado durante toda esa maternidad, y quienes quieran interrumpirlo y quienes no quieran una maternidad forzada estén igualmente protegidas. Aquí a nadie se le va a obligar. Claro, y es que precisamente sobre ese tema del tiempo, Andrea, pues muchas mujeres tienen muchos problemas, muchas travesías, muchas odiseas para que la justicia barreras para que la justicia pues les falle a favor, y esto hace pues que se pasen más del tiempo. Pero yo quiero preguntarle a la doctora Natalia, la abogada Natalia, pues ustedes siempre piensan en el feto, pero ¿qué pasa? ¿Dónde dejan el tema de los derechos de la mujer, de la protección de los derechos de la mujer y además la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo? Bueno, es que, a ver, para mí pesan más
los argumentos basados en los daños en la salud de la mujer por abortos legales que cualquier argumento ligado a la libertad para decidir. Desafortunadamente las mujeres se están perjudicando a pesar de su decisión y esto es una emergencia sanitaria, una emergencia de salud pública, de salud mental. Es decir, yo no he hecho toda esta actuación Pero si la mujer judicial. no quiere tener el Sí, hijo. pero permíteme un momentico, yo no he hecho toda esta actuación judicial por intereses personales. Yo he verificado muchos daños y he verificado y he demostrado que hay personas humanas, que la mujer se afecta, por favor, aun cuando ha habido violación, se agrega un trauma sobre otro trauma y hay traumas en las niñas. Estos estudios los estoy haciendo con trabajo de campo, encuestando psicólogos que son a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Ellos son imparciales y me dicen, yo he atendido tantas señoras, se han perjudicado así y se van a suicidar. Por favor, las depresiones posaborto ponen a la mujer al riesgo de suicidio. He hablado con las víctimas, he hablado con los psicólogos, he hablado con los psiquiatras. Por eso, porque exponemos a las mujeres y a la juventud al suicidio, además los exponemos a la crueldad de esos métodos. Pero justamente una de las causales, doctora Natalia, que existe hoy es afectación a la salud mental y física de la mujer. Esto Entonces, no tiene, también... sí, pero esto no tiene lógica porque les cuento que en el año 2016 la Corte Constitucional a través de la sentencia de tutela reconoció que el aborto es un trauma y había una niña violada por el padrastro en esa situación tan grave, tan traumática. El caso se agravó porque la niña se enfermó, se deprimió gravemente, tocó informar al bienestar familiar, el bienestar tuvo que visitar el seguimiento de esa niña que ya no tenía ningún deseo de vivir. Yo no sé, pero la audiencia conoce que personas afectadas de depresión sufren mucho. Es decir, sí, pero hay pruebas y hay evidencias y los dolores de las personas, los dolores morales pasan por encima de todo. La Corte Constitucional puede tener, sí, la Corte Constitucional puede tener 1000 tesis acá de prevalencia de derechos de las mujeres y todo esto, pero ¿qué hacemos con el dolor moral de las mujeres que está acrecentado? Sí, ya vamos con la doctora Ana Cristina. Leo algunos comentarios, permíteme un momento, leemos unos comentarios en Twitter. Dice Alejandra Ramírez Marín, aborto sin límite es una buena noticia. Entendamos que la prohibición no evita ni disminuye el aborto, por el contrario, aumenta las muertes de mujeres que se someten a abortos inseguros. Dice también por acá Mario Cardona, @Mario Cardona S. Aborto sin límites es decir que un feto no tiene vida, es similar a lo que dijo Hitler cuando afirmó que los judíos no eran seres humanos, con el fin de justificar su asesinato ante los demás. Ana Cristina González, usted como también experta médica, doctora en bioética, quiero preguntarle, tratando de entender la orilla de Natalia, que se basa mucho en los testimonios, si ustedes han analizado, digamos que muchas de las mujeres, los embarazos no deseados son de mujeres adolescentes. Quiero preguntarles si ellas están en la capacidad, digamos que, tener una madurez intelectual para decir, nosotras somos las que decidimos sobre nuestro cuerpo, y si muchas veces también esto puede ser, como lo dicen algunos y estoy leyendo en Twitter, un método de anticoncepción. Entonces que estas personas no tendrían como el rigor y la madurez suficiente o toda la información para decir, sí, yo decido sobre mi cuerpo y por eso aborto. ¿Qué decirle a esas personas que piensan esto? Pues las adolescentes tienen capacidad de consentir, también lo ha dicho la Corte Constitucional, pero no me quiero centrar en eso, me quiero centrar en la realidad. Muchas de esas adolescentes además han sido víctimas de violación. Sí, digamos que el tema de la violación es un tema muy claro que plantea la Corte Constitucional, pero yo digo en el resto de adolescentes sí que no han... capacidad para... Claro que tienen capacidad para consentir. Y claro, todo, claro que sí, porque igual son personas pues ya conscientes. Pero quiero preguntarle por esa vulnerabilidad, digamos que de algunas adolescentes, y se lo digo porque hay casos en donde pues simplemente dicen como, bueno, acompáñeme a algún sitio de aborto, pero de pronto no tienen toda la información para ya tomar una decisión que pueda decir que lo hicieron totalmente conscientes de las consecuencias. De pronto faltaría más pedagogía para informar todo lo que sucede. Totalmente, sí, totalmente. Ahora entiendo el sentido de tu pregunta. Como una interdicción, el primer factor que nosotras defendemos acá es la educación sexual. Sin educación sexual abierta, transparente, sobre la reproducción, sobre los métodos anticonceptivos, es muy difícil que estemos discutiendo sobre
la última parte de la cadena, que es el aborto. Después de esa educación, acceso a métodos anticonceptivos, y aquí entra el tema del consentimiento. Las adolescentes tienen capacidades evolutivas para tomar decisiones en relación a su reproducción, y si están teniendo relaciones sexuales tienen que tener la posibilidad de acceder a los métodos anticonceptivos, y si se embarazan además tienen que tener y tenemos que escuchar su voz en este proceso de decisión, porque además si el resultado de todo esto es que a las adolescentes, violadas o no violadas, que están embarazadas, las vamos a obligar a llevar adelante un embarazo, una maternidad forzada, es como si dijéramos perfecto, entonces en Colombia las niñas de 10 años pueden adoptar. Y yo lo que quiero que entendamos con este ejemplo es que las consecuencias de la prohibición absoluta no nos llevan a ningún escenario que le permita a todas las mujeres, incluidos esos testimonios de los que habla la señora Bernal, a vivir una vida más libre, porque la curiosidad que yo tengo es todos esos testimonios de dónde salen. Son mujeres forzadas a abortar, porque si son mujeres que abortaron por su decisión propia, a mí me gustaría entender, porque yo tengo, digamos, no testimonios, tenemos también datos y estudios que se han hecho, y como dije hace un rato, metadatos y metaanálisis que se han hecho a nivel global de lo positivo que puede ser para una mujer, para su salud mental, poder llevar adelante su proyecto de vida. Entonces yo creo que con el tema de los adolescentes sí existe una capacidad para consentir, existen unas capacidades evolutivas que hay que considerar y su voz no se puede ignorar. Sí, son las 12 del mediodía, 58 minutos. Ya para finalizar, algo muy corto, doctora Natalia Bernal. Bueno, los testimonios son de las señoras que abortaron y se arrepintieron. Los testimonios son de las señoras que defendían el aborto libremente y se arrepintieron. Otra parte de los testimonios, pues me escribieron voluntariamente para hablar, para poder alertar a otras personas de los peligros.